Hola jóvenes, ¿cómo están? Sergio, Charlie Alfa 3 Sierra Kilo, Quebec. Eh, bueno, ya supongo que saben de qué vamos a hablar, ¿no es cierto? La famosa resistencia. Este aparatito electrónico que se utiliza en realidad en todos los equipos tecnológicos que tenemos hoy en día. Importante componente, ¿no es cierto? Entonces el objetivo dice, aprenderemos a calcular el valor de una resistencia mediante su código de colores, ¿no es cierto? Esas banditas de colores que trae acá, estas rayitas de colores que tiene la resistencia nos muestra o nos va a informar del valor, el valor de la resistencia. Entonces, eso me interesa que aprendamos a reconocer. ¿Para qué se utiliza una resistencia? Eh, a ver, vamos a leer esta definición. Dice, se denomina resistencia al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. Entre otros casos, como en las planchas eléctricas, esas que usamos en la casa para la ropa, que usa la mamá, eh, los calentadores de agua, ¿no es cierto?, el hervidor de agua, ese tipo de cosas. También es una resistencia, pero esa resistencia produce calor, ¿no es cierto? Entonces, existen resistencias típicamente que están formadas por carbón y algunos otros elementos que producen resistencia, ¿no es cierto? Y la finalidad es oponerse al paso de la corriente. Aquí yo tengo un circuito de muestra. eh, Acá tengo una batería, ¿no es cierto? Así como una batería de un auto, está con su símbolo, ¿no es cierto? El positivo, el negativo, y dice que es una batería de 12 voltios. Y en el extremo derecho tengo un diodo LED. El diodo LED en este caso es de 3 voltios. El diodo se alimenta con 3 voltios para que funcione y consume una corriente de 20 miliamperes. Entonces, ¿qué sucede? Si yo pongo los 12 volts directamente al LED, el LED se va a quemar, ¿no es cierto? Apenas le conecto los 12 volts, va a encender violentamente, intensamente, y se va a quemar, no va a funcionar más. ¿Qué es lo que hacemos para subsanar este problema? Ponemos una resistencia, ¿no es cierto? Una resistencia en serie con el circuito. ¿Qué es lo que va a hacer la resistencia? Se va a quedar con el voltaje que esté de exceso con respecto al que necesita el diodo LED. ¿No es cierto? Ya dije que aquí el LED se alimenta con 3 voltios y le estamos aplicando 12, entonces la diferencia de 12, los menos 3 volts, ¿no es cierto? Van a ser 9. Entonces, esta resistencia debería ser capaz de resistirse precisamente a esos 12 voltios y dejar pasar solamente 3 y ella se va a quedar con los 9 restantes. Eso es un cálculo matemático que no es muy complejo, ¿no es cierto? Aquí está la fórmula, la resistencia, RLED, resistencia del LED es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del LED dividido en la intensidad del LED. Entonces, si reemplazamos, ¿no es cierto? Nos van a quedar 12 volts de la fuente menos los 3 del diodo LED, nos va a dar 9, y 9 dividido en los 0,02 miliamperes, en este caso amperes, ¿no es cierto? Yo lo transformé de mili a amperes. Eso nos da un valor de 450 ohmios. O sea, la resistencia que yo tengo que poner aquí tiene que ser de un valor de 450 ohms. Ahora, ¿cómo yo sé si la resistencia es de 450 ohms? Si no tengo algún instrumento para medirla. O sea, podría ser muy fácil. Yo podría ir a una casa de electrónica y pedirle al vendedor que me dé una resistencia de 450 ohms. Pero bueno, la idea de esta actividad es precisamente que usted aprenda a leer el código de colores y si necesita hacer un experimento como este, por ejemplo, construirse una linterna, acá en vez de poner un diodo de color rojo, ponga un diodo de alta luminosidad, ¿no es cierto? Averigua los parámetros eléctricos y los mete en esta fórmula y calcula el valor de la resistencia. Y quedaría espectacular. Eh, y podría reciclar componentes que tenga en la casa, una tarjetita electrónica, cualquier cosa que uno tenga ahí dando vuelta
por el taller. Vamos a ver entonces, pues, cómo determinar esos 450 ohms, cómo saber cuáles son las franjas de color que tienen que ir. Aquí al lado derecho superior hay dos símbolos que se utilizan en los circuitos o diagramas electrónicos, ¿no es cierto? Está este rectangular o está este que parece como dientes de serrucho. Y al lado izquierdo está la letra omega, ¿no es cierto?, del alfabeto griego, que es la que se utiliza para identificar la resistencia. Eh, el valor de la resistencia se mide en ohms, ese es su nombre, ohm, ¿no es cierto? El símbolo ya lo dijimos, la letra omega. Esa es la unidad de medida de la resistencia eléctrica, ¿no es cierto? Y este nombre que nosotros le pusimos a la unidad de medida, ohm, deriva del físico alemán Georg Simon Ohms, ¿no es cierto? Que él fue que diseñó esta ley. Y obviamente en honor a él lleva uno de sus apellidos, Ohm. Comportamiento. ¿Cómo se comporta la resistencia dependiendo de cómo la conectemos? Esto es mucho más extenso en realidad, yo estoy haciendo así como una muy, muy leve pincelada. Por ejemplo, aquí al lado izquierdo yo tengo un circuito que está conformado por tres resistencias que están conectadas en serie, ¿no es cierto? Una de la manito con la otra y la otra de manito con la otra y conectada a la fuente de poder. Esto se llama circuito serie. Eh, el comportamiento aquí de la resistencia, ¿no es cierto? Cuando están conectadas en serie es una suma, se van sumando todos los valores. O sea, el valor que tenga la R1, la R2 y la R3 se suman y ese va a ser el valor total de la resistencia de este circuito. Aquí hay un comportamiento de corriente y un comportamiento del voltaje que lo vamos a explicar en otra ocasión, pero a ver, la corriente en un circuito serie es igual para todos los componentes, suponiendo que aquí de la batería, dependiendo de la resistencia total, ¿no es cierto?, la suma de R1, R2 y R3, la corriente total que va a circular por aquí va a depender de eso y va a circular de esa manera, ¿no es cierto? Y esa corriente va a ser igual para todos los componentes, para R1, R2 y R3. El voltaje no. Si yo tengo 12 voltios acá, esos 12 voltios se van a repartir entre las tres resistencias, ¿no es cierto? Y la suma de los voltajes parciales me tiene que dar aproximadamente el de acá de la fuente. El que está a la derecha es un circuito de interconexión en paralelo, ¿no es cierto? Esto, si ustedes se dan cuenta, está la fuente de poder también, y cada extremo de la resistencia está conectado directamente a la fuente de poder. La R1, la R2 y la R3, ¿no es cierto? Todas estas están conectadas al positivo de la fuente y la parte de abajo de la resistencia están conectadas al negativo. Entonces, como si ustedes se podrán dar cuenta, el voltaje en cada una de estas resistencias va a ser el mismo que tiene la fuente de poder. No así la corriente va a depender del valor específico de cada una de las resistencias. Eh, Aquí en esta conexión, en paralelo, el valor total de este circuito va a ser menor al valor menor de la resistencia que esté. O sea, si yo tengo una resistencia de 1 kilo, tengo una resistencia de 1 kilo, ¿no es cierto? 1000 ohms, y vamos a suponer que esta es de 500 ohms, y vamos a suponer que esta es de 200 ohms, el valor total de este circuito va a ser inferior al valor de la resistencia que tenga menor valor, o sea, va a ser mucho menor a este de acá. Vamos a ver entonces cómo funciona este sistema. La resistencia yo la tengo que tomar exactamente como está en el dibujo, en la parte superior. Hay tres barras o tres bandas de colores que están muy juntitas y una cuarta banda que está un poquito más separada, ¿no es cierto? Estas tres bandas son las que están más juntitas y esta está un poco separada. Entonces la pongo en esta misma posición y comenzamos a leer de izquierda a la derecha, igual como leemos un texto, ¿no es cierto? Primera banda es un valor significativo,
Segunda banda también es un valor significativo y la tercera banda es un factor multiplicador. ¿Qué significa esto? Que dependiendo el color que aparezca aquí, se le asigna un valor y ese valor, eh, para que se entienda fácilmente, es la cantidad de ceros que yo voy a agregar al final. Cuando tengo el primer color, la primera banda es significativa, el color que aparezca aquí yo lo bajo inmediatamente, tal como aparece. El segundo, la segunda banda, también el color que aparezca aquí, yo pongo un número dependiendo del mismo color que aparezca acá. Y el tercero va a ser la cantidad de ceros que yo voy a agregar. Y la cuarta banda, ¿no es cierto?, la que está más alejadita, esta es el porcentaje de tolerancia. ¿No es cierto? La tolerancia podría ser de color rojo, podría ser dorado con un 5%, podría ser plata con un 10%. Ojo que este es un tipo de resistencia, existen algunas resistencias que son de precisión, por ejemplo. Existen algunas que son de valor, o sea, de montaje superficial, pero estamos trabajando específicamente este tipo. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tomar la misma resistencia de la que estábamos hablando anteriormente y vamos a codificarla, a decodificarla en realidad, decodificarla. Ese color dije que era significativo, ¿no es cierto? Aquí yo lo puse, primer color significativo. Entonces yo tomo ese color y lo bajo directamente con el número que corresponde. El café, el color café, vale en la tabla que yo les mostré 1, por lo tanto yo pongo inmediatamente el 1. El segundo color, en este caso es negro, ¿no es cierto? Y el negro, según la tabla que yo les mostré, es 0. Y también es un significativo, por lo tanto yo bajo inmediatamente ese valor, 0. Y el tercero, la tercera banda, es el factor multiplicador. Entonces, como yo les decía, para que se entienda y se haga muy, muy fácil, el valor de este color yo lo convierto en cantidad de ceros. Según la tabla que yo mostré anteriormente, el rojo vale 2. Por lo tanto, yo pongo aquí abajito 2 ceros. ¿No es cierto? Entonces, el valor de esta resistencia que tiene color café, negro, rojo, es de 1000 ohm. Interesante, ¿no es cierto? Súper sencillo. Y vamos a ver la tolerancia. La tolerancia es el color oro. Y el oro es 5%. Entonces significa que esta resistencia de color café, negro, rojo tiene un valor de 1000 ohm más menos un 5%. Esa es la manera correcta de leer la resistencia. Aquí podríamos calcular, ¿no es cierto?, cuál es el 5% de 1000 y restárselo y sumarlo, y de esa manera podríamos obtener el valor máximo y el valor mínimo, pero para esta actividad solamente lo vamos a dejar hasta ahí. Voy a dejarles, a ver quién se anima, estos ejercicios. Yo aquí puse la resistencia número 1 con color rojo, rojo, café. Usted anime y se ponga el valor ahí, el valor numérico. La segunda resistencia color café, verde, rojo. Ponga el valor ahí. La tercera amarillo, naranjo, naranjo. Ponga el valor ahí. Recordar que el nombre es ohm. Y en la siguiente tabla, la número 4, yo puse un valor. Puse 10.000 ohm. Entonces usted busque los colores que representan una resistencia de 10.000 ohm. En la número 5 puse 1500 ohm, lo mismo, ponga los colores para la resistencia de 1500. Y la número 6, 560 ohmios. Eso pues, ojalá que les vaya bien, que les haya servido esto y este material que hay para repaso. Charlie Alfa 3 cierra aquí lo que ve. Nos escuchamos en cualquier otro instante.